Sí, a mí me toca entonces hablar un poquito desde el otro lado. Bueno, yo soy Mariana Eva Pérez. Vine a Alemania hace ya casi 3 años y medio, no, hace más de 3 años y medio. Convocada por un proyecto de investigación, que es este proyecto, Narrativas del Terror y la Desaparición, Dimensiones Fantásticas de la Memoria Colectiva en Argentina, entre 1976 y 1983. Este proyecto es un proyecto que cuenta con financiación de la Unión Europea, del Consejo de Investigación Europeo, y es un proyecto de 5 años muy importante que comenzó radicado en Heidelberg y que actualmente está en la Universidad de Constanza. Yo recibí una convocatoria general, como la recibieron muchísimas personas, estimo, por email, que buscaba cubrir los puestos de doctorado, particularmente el que me interesaba a mí era en literatura, dentro de este proyecto, que tenía una hipótesis muy particular, algo que me hacía muchísimo sentido en lo personal y en lo estético, y que no había encontrado nunca dicho con esas palabras en Argentina, que me atrevería a decir que es un poco un tabú en Argentina, y que tenía que ver con plantear la correlación entre el género fantástico en la literatura argentina y el fenómeno de la desaparición forzada de personas en Argentina. Esto digo que me hacía mucho sentido. Bueno, mis padres y mi hermano fueron desaparecidos durante la dictadura, y algo de la condición espectral o fantasmal de los desaparecidos era algo que yo lo tenía muy presente desde siempre. Me parecía que había algo ahí de lo espectral formando parte de este fenómeno que no se terminaba de explicar solamente por razones políticas o desde la perspectiva de la memoria. Y además también era un momento en mi vida en el que tenía ganas de volver a la academia. Yo soy licenciada en Ciencia Política por la UBA, con experiencia de muchos años en investigación, pero había dejado la formación académica para dedicarme a escribir teatro. Y una de las cosas que tengo que agradecerle a la Academia Alemana es que con este perfil un poco heterogéneo, de no tener un máster, de haber dejado de estudiar hacía ya tantos años, pero siendo autora, que la directora de este proyecto, la profesora Kirsten Malke, se animara a confiar en mí y a convocarme para este proyecto. Bueno, llevo ya 3 años y medio en este proyecto. Mi proyecto, dentro de este proyecto marco, tiene que ver con el tema de la desaparición en las dramaturgias de la postdictadura, o sea, cómo aparece la figura del detenido desaparecido y la desaparición como fenómeno en el teatro, que busca hacer memoria sobre las desapariciones, no en el teatro de ese momento, ¿no? Bueno, es un poco un dilema para mí esta mesa y esta cuestión planteada como de la experiencia personal, porque realmente mi temor es que no tenga ningún interés para nadie que esté escuchando, como es mi experiencia personal de estar acá o de formar parte de la Academia Alemana, como que me parece que no le va a interesar a nadie. Entonces quería retomar un debate que justamente había empezado el año pasado en este workshop que organizan Victoria y Catarina, que tuve el honor de participar también, y que tenía que ver con una película del director alemán Florian Kossen, Das Lied in mir, que en castellano se conoció como El día que no nací, que plantea la historia de una joven nacida en Argentina, no recuerdo si lo sabe o no lo sabe, pero criada en Alemania, que en algún momento descubre que en realidad es hija de desaparecidos, que fue robada, va a Buenos Aires, intenta recuperar su origen, etcétera, etcétera. Y lo que llamó la atención del grupo de escritores argentinos que estábamos reunidos ahí era la figura de un policía joven, hijo de un policía involucrado en la represión, si mal no recuerdo, sí, que la ayudaba en su búsqueda. Y los escritores argentinos que estaban ahí no podían entender por qué esa necesidad de poner un policía bueno, decían que no era un personaje verosímil, y a mí me llamó la atención, y creo que es algo que me dio una perspectiva que me dio estar acá, y es lo que me permite, el estar acá me permite trabajar ese tema de otra manera que estando allá no podría, ¿no? Y una de estas maneras diferentes tiene que ver con pensar qué se hace con la herencia, no solamente de las víctimas, sino que se hace con la herencia de los perpetradores, o qué pasa con todo ese grupo
que ahora están siendo juzgados, afortunadamente, en Argentina, después de tantos años de lucha, primero en solitario, del movimiento de derechos humanos y de familiares desaparecidos, y que después se hizo política de Estado en los últimos años. Pero ¿qué pasa también con, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo no caer en la tentación de pensar que el fenómeno de la desaparición en Argentina tiene que ver como con que bajó un ovni cargado de gente extraterrestre que se dedicó a hacer el mal? No sé, ¿cómo pensar que los perpetradores también formaron parte de la sociedad argentina, que fueron quizás educados en las mismas instituciones, que las víctimas que compartían una cierta cultura, por ejemplo, en cuanto a la legitimidad de la violencia, en cuanto a una cierta familiaridad con las armas, por ejemplo, que tenía que ver con que todos los hombres habían pasado por el servicio militar, cosas que hoy nos parecen como muy locas porque afortunadamente se han perdido. Pero bueno, me parece que el estar acá también me generó una mayor apertura a considerar que los perpetradores, va a quedar medio extraño lo que voy a decir, pero que también fueron parte de la sociedad argentina y que entonces importa, fueron y son, y que importa también tratar de comprender cómo fue que eso fue posible, que era la pregunta que desvelaba también a muchos sobrevivientes del Holocausto, ¿no? ¿Cómo fue posible? Bueno, ¿cómo fue posible también en Argentina? Hay una autora, una politóloga y sobreviviente de la ESMA, Pilar Calveiro, que trabaja esa pregunta, trabaja cuáles son los mecanismos de la institución militar y de los campos de concentración que hicieron posibles que hombres normales, no bestias, no locos, pudieran torturar, asesinar, tirar a la gente viva desde aviones, etc. Y me parece que estar acá a mí me brindó eso, como una mayor libertad para ver ese tema también. Lo cual no quiere decir que a mí no me siga interesando más una orientación hacia la víctima, digamos. A mí por una cuestión de simpatías naturales creo que me interesa seguir trabajando desde esa perspectiva. Pero es algo digno de remarcar que hay algunos investigadores en Argentina que trabajan con los discursos de los militares, por ejemplo, y que incluso por sus pares son cuestionados, que por qué se ocupan de los militares, como si se ocuparan en un sentido, como si lo fueran a visitar y a llevarle cosas, que no es así, pero ¿por qué les parece importante o por qué parece interesar? Hay algo del pensamiento militar o de por qué hicieron las cosas que hicieron que les importa comprender y son cuestionados por sus pares. Y eso es algo que a mí me interesaba remarcar como una perspectiva que me abrió el estar acá y que me abrió el ser parte de una actividad en la Universidad Alemana. Y finalmente quería comentar que este es un tema, como esta sensibilidad, no lo voy a llamar sensibilidad hacia los perpetradores, porque no se trata de eso, no sabría cómo llamarlo, pero como sensibilidad se tratar de comprender cómo fue que esto fue posible. Quería simplemente agregar que el Consulado Argentino en Frankfurt del Meno y la Dirección de Asuntos Culturales en el año 2011 organizó un coloquio interdisciplinario sobre Borges, que veo ahí el folleto, que fue mucho trabajo y bueno, con el profesor Spiller. En el 2012 un coloquio interdisciplinario con la Universidad de Heidelberg, con Karen Saban. En el 2014 otro coloquio en Heidelberg sobre Mafalda. Y finalmente en diciembre de este año un coloquio de 3 días de duración sobre el centenario de Bioy Casares y de Cortázar, también con el profesor Spiller, que bueno, hoy no pudo estar aquí presente, pero bueno, agradecer a la Dirección de Asuntos Culturales que nos financió estos Infoges y también agradecer a todos los asistentes del consulado, como por ejemplo Natalia Bacchio o Guillermo Atlas, que siempre nos dieron una mano muy grande en la organización de todos estos coloquios. Gracias.